Bueno, este video es para tener una guía, un norte en la parte del saber conocer y también pasar al saber hacer de la segunda competencia. La segunda competencia, que es manejo de la biopsia o manejo de la muestra, ¿no? Recordando, anteriormente hemos visto descripción macro, síntesis. En síntesis, ¿qué es descripción macro? A ojímetro, a ojo de buen cubero, decir si es una lesión reactiva, neoplásica. Si es reactiva, es una itis, o sea, una inflamación, es una hipertrofia, una hiperplasia, una atrofia, una metaplasia, es una tromboembolia, etc. Si es una lesión neoplásica, hay de dos: neoplásica benigna, neoplásica maligna. Y en anteriores videos hemos visto al minucio la parte de nomenclatura y las excepciones a la nomenclatura y claves que te pueden ayudar para determinar si una lesión no cumple la regla de las nomenclaturas de neoplasias. Entonces, segunda competencia hoy es manejo de la biopsia o manejo de la muestra. En un orden secuencial, lineal, de tiempo, lo que sucede es que primero nosotros vemos al paciente. Obviamente vemos una lesión en piel, por ejemplo, en cara o en cavidad oral, o vemos una radiografía o una ecografía, una tomografía, y empezamos a hacer un proceso de razonamiento clínico donde nos preguntamos si es lesión reactiva, neoplásica, benigna o maligna. Pero posteriormente, si no es suficiente la clínica, ni los laboratorios, ni la imagenología, nosotros nos vemos obligados muchas veces a tomar una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Una representación de ese tejido que nosotros queremos ver. No a todo lo biopsiamos, ¿no ve? No viene un paciente con faringitis o dolor de garganta, decir, no, biopsia. No, en realidad se va en pasos, y la última etapa, digamos, cuando ya no podemos llegar a un diagnóstico para ayudar al paciente, es que decidimos tomar una biopsia. Se toma esa biopsia, y esa biopsia tenemos que aprender en esta competencia ahora qué hacer. Se la damos en la mano al paciente, le damos al interno, le damos al residente, el propio médico cirujano la lleva. ¿Quién lleva eso? ¿Y a dónde la lleva? ¿A dónde? Es el laboratorio de anatomía patológica, donde vamos a procesar, y al procesar esto vamos a obtener una laminilla, y a la laminilla vamos a ver el microscopio y te vamos a dar un diagnóstico, ¿no? Básicamente es eso. Pero se dice fácil, y vamos a ir paso a paso en este proceso, no en qué se lleva, cómo se lleva. ¿Será que viene algo tenemos que escribir? ¿Será que tiene que haber algo escrito? ¿Será que eso es obligatorio? Vamos a hablar de una parte si es un documento médico legal o no. Entonces, cuando tú tomas una biopsia, tres cosas tienes que tener en mente, sí o sí, tres cosas. Uno es el frasco o envase, otro es el fijador, y otro es la hoja de solicitud. Es de donde tú vas a escribir lo que necesita el patólogo para llegar de una manera oportuna, rápida, eficiente a un diagnóstico. Primero vamos a ir con el frasco, el envase. Este frasco o envase tiene características, ya hemos visto. Este frasco o envase a veces nos confunde. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto si este frasco o envase tiene que ser estéril, ahorita todos van a responder seguramente que sí. ¿Por qué? Porque asociamos de que cuando tú mandas algo a un laboratorio, entonces para cultivo, para antibiograma, entonces tiene que ser estéril. Entonces, primera parte de esto, este frasco o envase, no necesario que sea estéril, no. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿de qué debe de ser este frasco? Este frasco, ¿de qué material? Si yo les pongo vidrio, plástico, metal, seguramente que muchos van a decir ahorita que sea de vidrio, pero vamos a preferir el envase de plástico. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver eso. Ahora, ¿qué tamaño debe tener este envase? ¿Qué características debe tener la tapa? La tapa obviamente debe cerrar herméticamente. Eso sí o sí tiene que ser. La tapa entonces debe no dejar que salga nada. Eso es obvio. Pero muchas veces tenemos ese problema de que la tapa no es hermética. Ahora,
sobre la transparencia. Esto debe ser transparente u opaco, o sea, se puede poder llegar a ver la biopsia de dentro o no. La respuesta es obvia, claro que sí. Entonces, entre transparente u opaco, vamos a hablar que es mejor transparente. Y ahorita vamos a hablar de por qué. Ahora, también vamos a hablar de que en este frasco, el frasco no puede ir así solito. Porque tal vez tú has tomado varias biopsias, digamos, en ese día has hecho varias cirugías, incluso cirugías similares, 2 colecistectomías, 2 apendicectomías o 2 biopsias de piel, y eso se puede, cuando mandas al laboratorio de patología, se puede mezclar. ¿Quién te va a garantizar que ese frasco es de ese paciente? Entonces, también vamos a hablar de que necesitamos rotular el frasco y de las características de esto. Entonces, básicamente, si nosotros nos sintetizamos en referencia al frasco o envase, no debe de ser estéril necesariamente. No debe ser estéril necesariamente. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Vidrio versus plástico versus metal, plástico. Debe cerrar herméticamente la tapa, no debe dejar de salir nada. Aquí también hemos visto que el frasco como tal no debe de ir solito, ¿no ven? Tiene que tener su rótulo. Entonces, ya hablando específicamente de cada uno, tenemos no estéril. ¿Por qué? Si tú mandas un líquido, por ejemplo, líquido pleural, líquido abdominal, o sea, de ascitis, etc., puede que necesites los dos estudios, uno que vaya a patología quirúrgica y otro que vaya a patología clínica. En otros países se conoce la especialidad como patología clínica. En nuestro país no hay esa especialidad y en nuestra facultad lamentablemente no tenemos la materia de patología clínica. Pero básicamente, ¿qué diferencia entre patología clínica y patología quirúrgica? Patología quirúrgica es la biopsia, tejido, que yo voy a ver en el microscopio, los anatomopatólogos vemos eso. Y patología clínica es lo que nosotros conocemos como laboratorio clínico, lo que toma sangre, líquidos y demás. Solo que aquí eso está encargado de los bioquímicos. En otros países es encargado un médico, y un médico especialista. ¿En qué es especialista? En patología clínica. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe esa división de patólogo clínico y patólogo quirúrgico. Directamente no son 4 años, sino son 5 o 6 años la formación del patólogo, y ese patólogo tiene las competencias de la parte clínica y de la parte quirúrgica. En México, por ejemplo, donde yo he hecho mi especialidad, entonces hay los patólogos quirúrgicos y los patólogos clínicos. Básicamente, entonces yo veo biopsias y los patólogos clínicos ven sangre y demás. Pero tú me dirás, ¿y para qué? Si hay los bioquímicos. ¿Para qué? Porque, si se fijan, ninguno de los laboratorios clínicos que reciben interpretación. Y ahorita estamos hablando de un manejo de la muestra, y posteriormente en la tercera competencia vamos a ver de interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Del resultado, ¿no? Después de esto te doy un resultado, y de ese resultado lo tienes que entender e interpretar. Entonces, si tú te sacas sangre, lo que te va a dar un laboratorio clínico es valores de referencia y fuera de rango y en rojito lo que está, pero nunca te va a decir qué tipo de anemia es. Por ejemplo, si tenemos baja de glóbulos rojos, baja de glóbulos rojos, pero tenemos hierro normal, seguramente que ustedes van a decir, sí, tiene anemia. ¿Por qué? Porque tiene baja de glóbulos rojos. Pero no te está diciendo, no te está interpretando el tipo de anemia, ni por qué, ni la causa, ni los síntomas, ni los signos, ni nada. Entonces, ¿qué hace un patólogo clínico en otros países? Interpreta. No solo se limita a tomar sangre, meter una máquina y que salgan los numeritos y si uno está fuera de referencia, sino que le da un sentido. Le da un sentido, como cuando me mandan la biopsia y le doy un diagnóstico, ¿no ven? ¿Es cáncer o no es cáncer? ¿Es reactivo? ¿Es neoplásico? En los patólogos clínicos lo hacen lo mismo, pero en laboratorio interpretan, le dan un sentido a esos resultados. Entonces, si tenemos baja de glóbulos rojos y hierro normal, si yo les dijera escojan entre anemia hemolítica, ferropénica, autoinmune,
Eritroblastosis fetal, ¿cuál me elegirían? Eso, por favor, en los comentarios, ¿no? Porque no es tema de esto. Pero ahorita lo que están haciendo es interpretar, darle un sentido. No solo decir, esto está más, esto está menos y punto, acabó. Y claro, y decir que es anemia. Pero a nosotros nos importa la causa de la anemia. Porque si tú sabes la etiología y quitas en teoría la etiología, curas al paciente. Entonces, no es solo darle que coma mejor, ¿no ve? A veces, o que darle hierro, etcétera, no. Entonces, probablemente vamos a necesitar otro tratamiento en esto. Entonces, eso es lo que hace un patólogo clínico. ¿Por qué seguimos hablando de eso? Porque cuando tú mandas al laboratorio, si es para patología clínica, sí debe de ser estéril. Sí, porque ahí le van a hacer cultivo y antibiograma, etc. Eso es lo que se llama laboratorio clínico o bioquímica. Pero en nuestro caso no se necesita ser estéril. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar un fijador. ¿Qué es un fijador? Ya vamos a hablar del fijador. Es algo que fija las células. ¿Para qué? Para que no se destruyan, no se autoricen, no se pudran, si vale el término. Ese fijador, que vamos a tocar ahorita más a fondo el fijador, pero el fijador más común que usamos es el formol. Ahora, ese formol, nosotros antiguamente, cuando no teníamos muchas otras maneras de esterilizar quirófanos o superficies, usábamos formol. O sea que el formol es un esterilizante, puede esterilizar. Entonces, tú le vas a poner a este frasco formol, por consiguiente ese frasco va a morir todo, se va a esterilizar. Ahora, eso bien dirías entonces, doctor, entonces le pondremos formol a todo y lo podemos mandar al laboratorio clínico. No, porque cuando tú usas un frasco estéril, vacío, esperas que esa muestra posteriormente se cultive para ver alguna bacteria o no lo quieres matar. Ahora, si tú pones un líquido pleural o purulento y quieres saber qué bacteria hay y le metes formol aquí, liquidaste a todas las bacterias, lo esterilizaste, entonces no sirve. Por eso, ojo aquí, esa es pregunta de examen, en el manejo de la biopsia de la muestra, cuando envías al laboratorio de patología clínica o quirúrgica, ¿hay diferencia en el frasco? La respuesta es sí. Cuando envías al laboratorio de patología quirúrgica para biopsia, no necesita ser estéril. Cuando envías al laboratorio clínico para cultivo, antibiograma, etc., sí necesita ser estéril. Y eso hace que nos ayude mucho el asunto de conseguir el frasco. Porque muchos están pensando que una biopsia es una cosita pequeñita, ¿no? Vamos a tomar un pedacito de aquí, un pedacito de una endoscopía, vamos a pellizcar el intestino. Sí, muchas veces las biopsias son pequeñitas, pero muchas veces son piezas quirúrgicas directamente. O sea, una nefrectomía, digamos, sacas un riñón, una gastrectomía, una una hemicolectomía. Entonces son grandes. Entonces tú dices, miércoles, si necesito un frasco grande y estéril, ¿de dónde lo consigo? No necesitas. ¿Por qué? Porque le vas a poner formol y eso va a hacer que liquides todo. Ahora, eso es problemático. Por ejemplo, si tú me mandas un líquido acítico, ¿no ven? Está con asitis el paciente. Puede ser que necesites las dos cosas. Uno, mandarlo a patología quirúrgica y otro, mandarlo a patología clínica. ¿Por qué? En patología quirúrgica, los anatomopatólogos te vamos a decir si tiene cáncer o no. Ese líquido, que ya vamos a ver posteriormente en efectos, algunos paraneoplásicos y otros no, pero puede un cáncer producir edema, puede producir líquido, sí puede. Entonces, si está así de líquido, sacas el líquido y por un lado va a patología quirúrgica para que yo te diga si hay cáncer o no hay cáncer. Por otro lado, también podría decirte, no hay cáncer, lo que no nos resuelve todavía porque tiene líquido, ¿no ve? Entonces, la otra muestra, que si es en un frasco estéril, debe de ir a patología clínica o laboratorio clínico donde te van a decir si es un trasudado o es un exudado. Ya sabemos que el exudado, 90 y tantos % de probabilidad de que es inflamatorio e infeccioso, seguramente. Ahora, si te dicen que es un exudado, ahora si te dicen que es un trasudado, empezaremos a pensar que tiene hipertensión portal, tal vez, ¿no ve? Y esa hipertensión portal aumenta la presión en la mesentérica a través de la esplénica y por eso cuando tocas el vaso está agrandado y está trasudando líquido. Entonces, ese líquido que te diga que si es trasudado o exudado tiene importancia, ¿no? Porque si es exudado vas por lo inflamatorio, si es trasudado por la hipertensión portal.
Ahora, si te digo que es cáncer, es otro camino. Pero si se fijan, seguimos en el mismo flujograma que hemos dado en varios videos, que es, ¿hay lesión? Sí. ¿Esa lesión es reactiva o es neoplásica? ¿Es benigna o es maligna? Lo mismo, vamos sobre el mismo camino. ¿Hay lesión? Sí, líquido. Esa lesión no es neoplásica, o sea, no hay cáncer, ahí no hay células neoplásicas, entonces es reactiva. Y en esa reactiva debe ser inflamatoria, entonces es edema exudativo. O debe ser por hipertensión portal, entonces no es reactivo, es neoplasia. Ah, ya, ¿qué tipo de neoplasia es? Epitelial, mesenquimatosa. Entonces ese esquema, por favor, siempre tenganlo presente, porque nos resuelve. Les había dicho muchas veces en las clases prácticas, al finalizar siempre, recalco y recalco, ¿no ve? Y es ese esquema que ya deben estar aburridos de que yo les diga, ¿no? Ese flujograma, que sería lesión, reactiva, neoplásica, benigna, maligna. Y ya les había adelantado que en todas las competencias lo vamos a seguir usando, ¿no? Entonces, no necesita ser estéril. ¿Por qué? Porque le vamos a formol y lo va a esterilizar todo. Plástico versus vidrio. ¿Qué pasa si hacen una endoscopía, apenas franquean una zona de estenosis del intestino delgado y hay una masa, una bola? Apenas han logrado, porque ha empezado a sangrar el paciente. Has pellizcado, has tomado las biopsias, has cohibido la hemorragia y apenas tienes una muestrita de 3 milímetros, un pellizquito aquí. Esa muestrita que mandas a patología quirúrgica para que te diga es cáncer, es tuberculosis, es lo que sea, determina la conducta. O sea, si le vamos a hacer cirugía, quimio, radio o no, o si le vamos a dar terapia triconjugada de antibióticos para tuberculosis. O sea, ya hemos dicho, para llegar a una biopsia es que nos ha faltado, no tenemos lo suficiente para hacer un tratamiento ni por clínica, ni por laboratorio, ni por imagenología, ¿no ven? Entonces no es chistosito meterte un tubo, tomar una biopsia y encima que probablemente por el procedimiento pueda morir el paciente por una hemorragia. Entonces tenemos esto, es oro para nosotros. Entonces imagínense, plástico versus vidrio. Probablemente ustedes me digan el vidrio es mejor, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ¿se puede caer ese frasco de vidrio? Sí, se cae, pum, se rompe. Quién sabe dónde estará la biopsia. Si se cae uno de plástico es mucho menos probable que se destruya y se preserve la muestra. Entonces, plástico versus vidrio, siempre plástico. Y me dirán, pero el plástico no se puede lavar, quién sabe qué. No importa, porque estamos poniendo formol y ahí estamos liquidando todo, ¿no ve? Entonces, plástico. Cierre hermético, tiene que estar así hermético el frasco, ¿no? ¿Qué pasa si le ponemos formol? El formol inactiva todo, pero no de inmediato, y si esto es infeccioso además, imagínense hasta que actúe el formol, puedes estar regando una infección a todo lado. Nos ha pasado con el coronavirus, que hemos tenido que tomar otros protocolos para los líquidos, ¿no? No solo para las biopsias y los líquidos, para ver cuánto tiempo después nosotros lo vamos a manipular, cuánto tiempo después se inactiva por el formol, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que esté mal cerrado y por todo lado. Además vamos a hablar de quién lo tiene que llevar, muchas veces el paciente, y está en el trufi, en el micro, en el taxi, se va echando esto y es un problema, ¿no ven? Entonces debe cerrar herméticamente. Ahora, ¿de qué tamaño debería ser el frasco? ¿O de qué volumen? ¿O necesariamente el frasco debe ser frasco? ¿Podría ser plástico? ¿Podría ser una bolsa? Sí, puede ser una bolsa sin problema. O sea, es algo que contiene, por eso envase o contenedor le vamos a llamar esto, ¿no? O frasco, envase, contenedor o frasco. ¿Por qué les digo esto? Porque podrías tener, ¿qué cosa? Podrías tener una nefrectomía y ese riñón en un frasco, ¿de qué tamaño lo vas a mandar? ¿Dónde vas a encontrar el tamaño para meter el riñón? Encima debe de cerrar herméticamente, porque muchas veces se usan los sueros, los envases de sueros, los cortan a la mitad y los ponen así. Pucha, eso está mal porque no está cerrado herméticamente y el manipuleo es muy grave, ¿no? Es muy peligroso. Incluso cuando estás en el mismo hospital, porque en el mismo hospital te dirán, pero no, es de aquí, son 2 pasos, en el gastro lo traen y ya, pero igual, algunas veces el Viedma trae así, desde el Viedma hasta el gastro, porque ya saben que el Viedma no tiene anatomía patológica, no tiene laboratorio de anatomía patológica. Entonces imagínense, solo de traer desde el Viedma hasta ahí un montón de muestras, peligroso, ¿no ven?
Ah, ¿debería tener todo hospital de tercer o cuarto nivel patología? No es una pregunta ni siquiera pertinente, o sea, es obvio, sí o sí tienen que tener, porque el gol estándar, finalmente, cuando no sabes el diagnóstico, es tomar la biopsia y ver qué diablos tiene el paciente. Lamentablemente, no todos los hospitales tienen. El hospital gastroenterológico capta lo que es de todo el complejo Viedma, también del Salomón Klein, o sea, de los segundos niveles de todo Cochabamba hasta de Villa Tunari o de otras provincias, y también de lugares privados. Entonces es una mega llegada de biopsias, ¿no? De frascos. Por eso es que vamos a hablar también de lo que es el tamaño y del rótulo. Ahora, un riñón puedes ponerlo en una bolsa, sí, pero debes cerrar herméticamente y es más fácil tal vez que una bolsa la cierres herméticamente. Entonces, no te hagas mucho problema con eso. Entonces, ¿qué tamaño debería? Vamos a, bueno, entonces, el tamaño, ¿no? Y no importa, puedes usar una bolsa, porque le vas a poner formol y se va a esterilizar. Ahora, de preferencia habíamos dicho que debe ser transparente. ¿Por qué? Porque ha habido muchos errores a veces, tanto que se puedes hacer miles de cirugías y muchas muestras llegan al laboratorio de patología y ahí lo que pasa es que muchas veces, a veces nos decían que está mandando apéndice y aquí había una vesícula. Entonces se puede detectar ese día más rápido que días posteriores, digamos, que se manipule la muestra y después de 3 días decir, pucha, no, dice aquí vesícula, pero me mandó un apéndice. O como nos ha pasado, nos han mandado 2 úteros de una sola paciente. Ahí obviamente no creo que tenga 2 úteros la paciente, porque no era un útero ni de elfo ni ninguna cosa, o sea, 2 úteros literalmente separados. Entonces, es más rápido encontrar el asunto ya, porque desde que la secretaria y el técnico recibe esto, va a decir, aquí la hoja de solicitud dice una histerectomía y aquí hay 2 úteros. Entonces, ese ratito van a hablar, y vamos a solucionar. Diferente a que después de 7 días nos demos cuenta que hay 2 úteros y de tratar de armar el rompecabezas, ¿no? Entonces, por eso es que debe ser transparente. Ahora, ¿cuánto de tamaño debe de ser? El tamaño tiene que ver con la fijación. Y en la fijación tenemos que hablar, cuando hablamos de fijación, tenemos que hablar primero de que la fijación preserva el tejido para que no se autolice, se pudra, como quieran llamarle, pero tenemos que hablar de varias cosas. El formol viene en realidad al 39.9% en las botellas, etcétera, de formol, pero vamos a poner en este caso que viene al 40% para redondear. Nosotros necesitamos, para que se fije una pieza, para que no se pudra, se destruya, al 10%. Entonces nosotros tenemos que aprender a preparar formol al 10%. Esto se puede hacer por varios mecanismos, por fracciones, se puede hacer por regla de 3 y por otras formas, ¿no? Pero no importa cuál la forma, pero necesitan saber ustedes cómo se prepara formol al 10%. ¿Por qué? Porque si tú pones, por ejemplo, este riñón al 5, al 3%, al menos de lo que es el 10%, menos del 10%, se va a destruir, se va a podrir. Cuando llegue al laboratorio no vamos a poder decirte si es una tuberculosis, si es, o sea, es una lesión reactiva o un neoplásico, o es un adenocarcinoma de células claras, no vamos a poder decirte, entonces porque está podrido. Entonces, ahora, también si tú le pones al 40, lo quemas el tejido. Entonces tenemos que poner al 10%. No importa si es un poquito más de 10%, si es al 11, 12, así, tampoco vamos a ser tan estrictos. Pero es mejor que se pase hacia arriba, hacia el 10, 11, 12%, que tengas al 9, 8, 7. O sea, si tienes 9, 8, 7 es más riesgoso que se altere la muestra, que se destruya la muestra, que si la tienes un poco más alta. Obviamente no a formol que viene en la botella hacia el 40%, porque la vas a liquidar. Ahora, si nosotros, digamos, queremos hacer formol al 10%, un litro, digamos, de formol al 10%, lo que haríamos es lo siguiente. Tenemos que el formol viene al 40% en una botella de 1 litro, digamos. Y queremos nosotros hacer formol
al 10% 1 litro. Entonces, vale decir, digamos que aquí tenemos la botellita de formol al 40%, que eso es de 1 litro. Pero queremos nosotros hacer ahora otro formol al 10% en cantidad de 1 litro. Lo que quiere decir que vamos a tener que poner una cantidad de esta botella y otra cantidad de agua de otra botella, ¿no ven? O de la llave de agua, o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que poner agua y tenemos. La cosa es cuánto tengo que poner de formol o cuánto tengo que poner de agua. Entonces esto se puede resolver de varias formas, ¿no? Podríamos agarrar y decir, por regla de 3 o concentraciones, etcétera, podríamos decir, ya, yo quiero hacer formol, o si por ejemplo en 1 litro hay 40% de formol, podría decir yo 10% es a X. ¿Ven? ¿O está mal? A ver, vamos a tomar cuenta porque aquí a veces se lengua la traba, como que se conflictó un poco nuestro cerebro. Pero aquí no se vale decir, es que yo estudié medicina porque era mate o física. No. Para estudiar medicina tenías que ser bueno mate, física, química, incluso hasta en filosofía, porque nosotros no tratamos con computadoras, o no tratamos con edificios, no tratamos con pacientes humanos, ¿no? Entonces, si esto estuviera bien, nosotros diríamos 10 por 1, 10, ¿no? Dividido entre 40. Lo que nos saldría más o menos a cuánto. Ahora, aquí siempre hay un dilema, un problemita, porque no les voy a hacer una clase grande de esto de matemáticas porque luego se confunden, pero siempre después les cambio y les digo que este litro no es de 1 litro. O sea, el formol, no sé por qué, pero no viene de 1 litro, sino viene de 900 cc. Entonces ustedes reemplazan aquí, sale diferente. Entonces, no es correcto, porque estamos hablando de concentraciones. Para hacerlas fácil y entender, tú tienes 1 litro de whisky al 40%, y digamos que haces un pecado mortal, lo mezclas con Coca-Cola, ¿no? Entonces, si tú pones, digamos, medio vaso de whisky y medio vaso de Coca-Cola, lo estás dividiendo al 50% de la concentración del 40% que tenía de whisky. O sea, el 50% del 40% es 20. Entonces tendrías a la mitad, lo has dividido a la mitad, no estás tomando whisky puro al 40, sino al 20, la mitad. Y digamos que has usado la botella de 1 litro, pero cuando has hecho eso se ha quedado 900 cc, ya no es una botella de 1 litro. Si nosotros reemplazaríamos en esto, nos conflictuaría la vida y haría que se ponga más o menos. Eso en los comentarios, por si acaso, y además en la guía práctica está esa pregunta. Probablemente vas a interpretar que si haces por regla de 3 y no haces por concentraciones en realidad, vas a interpretar que tal vez está más concentrado y deberías ponerle menos. Sin embargo, es la misma cantidad porque sigue siendo, aunque haya sido 900 cc porque ya echaste un poco de whisky, sigue siendo al 40%. Ahora, la manera más fácil en realidad de esto es hacerlo por fracciones. Es decir, como la botella de whisky, ¿no ve? Si yo agarro y pongo esta botella de formol, le pongo la mitad de formol aquí, esta de 40%, y la otra mitad de agua, he diluido este 40% a la mitad, o sea que tuviera al 20%. Si hago la misma operación, ya tuviera al 10%. Y esto podría ser lógico que quieran hacerlo, pero sin embargo, vas a tener después, en vez de preparar una botella de formol al 10%, vas a preparar 2, porque esta la vas a dividir en 2, entonces vas a tener 2 botellas y tal vez no necesitaban las 2. Entonces, esto no es muy práctico, digamos, no hacer así, de esa manera. Ahora, yo sé que en medicina, en el quirófano, en el hospital, no va a haber así como que medidas, a menos que hagas con una jeringa, digamos, ¿no? Así, exactas. Entonces, la manera más fácil es hacer
por fracciones. Y esto te va a entender tu interno residente, tu auxiliar, tu enfermera, lo que sea, para que no se raye y te ponga al 40% y la queme la muestra, o la ponga al 10%, a menos del 10% y se pudra la muestra. Entonces, la manera más fácil es esta. A ojo de buen cubero, y porque, punto número uno, no tienes, digamos, medidas exactas, ahí no vas a tener de 1 litro, porque ahorita hacer 1 litro ya, tal vez tengas botellas para hacer 1 litro, etc. Pero ¿qué pasa? Te digo, hazme en un frasquito, así como de orina, ¿sí? Frasquito como de orina, para poner una biopsia endoscópica de estómago, de intestino, donde ni siquiera sabes cuántos heces aquí, ni siquiera sabes cuántos heces hay ahí. ¿Cuánto le vas a poner GABA? ¿Cuánto le vas a poner formol? La manera más fácil es hacer por fracciones. ¿Qué habíamos dicho? Si tú pones mitad de formol y mitad de agua, ya lo has diluido ese formol, ¿a cuánto? Sin saber ni siquiera cuánto es esto, ni sabemos cuánto el frasco, pero la mitad del frasco, o sea, si tú agarras un vaso, que no sabes de cuánto es el vaso, digamos, y pones la mitad de whisky y la mitad de Coca-Cola, ya lo has diluido a la mitad de la concentración, o sea que tendríamos que del 40 lo has dividido al 20, está al 20, pero no nos resuelve el problema porque hemos dicho que tiene que ser al 10. Entonces, necesitamos no a la mitad, no a, sí, a uno de 2. Necesitamos ¿a qué? A 1 de 4. Necesitamos un cuarto. Un cuarto. ¿Qué es un cuarto? Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. O sea, 4 cuartos hacen un entero. ¿Ve? O sea, 4 cuartos sería igual a 1, ¿ve? Un entero. Pero es que les digo, deben estar recordando sus clases del colegio, porque es súper importante estas cosas. Y para los que decían, no me va a servir, sirve para todo. En medicina, todo. Entonces, necesitamos un cuarto. Ese cuarto también se puede llamar, un cuarto, también puede representar en porcentaje el 25%, porque un 25% más un 25% son 50, es esto, la mitad, ¿ve? Y un 25 más un 25 más un 25 más un 25 suman 100%, ¿ve? Entonces, eso. Entonces, la manera más práctica es agarrar el frasco y a ojímetro, no necesariamente tiene que ser ese exacto, decir, bueno, esta es la mitad del frasco. La mitad de la mitad, ¿qué es? Un 25% o un cuarto. Entonces, aquí tenemos la mitad y la mitad, ¿no? Tenemos aquí un cuarto, un cuarto, un cuarto. O sea, lo divides en 4, si quieres, un frasco. Y esos 4 son 4 cuartos. Y cada partecita es 25% o un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto de 40%? ¿Cuánto es un cuarto? O sea, ¿cuánto es 40 dividido entre 4? 10%, ¿ve? 10%. Entonces, la manera más fácil de preparar formol es poner formol, un cuarto. ¿Cómo sabes qué es ese cuarto? Divides el frasco en la mitad. La mitad de esa mitad es de formol y el resto le ponemos ¿de qué? De agua. Y tienes formol al 10%, de una manera muy fácil, sin tener que tener regla de 3, concentraciones, ni botellas, ni medidas, ni nada. Esa es la manera. Tienes que saber porque le vas a decir a tu enfermera, le vas a decir a tu residente, y el preservar la muestra garantiza un diagnóstico correcto. Aunque vean que esta competencia parece no ser tan importante como la de descripción macro, la repercusión es tremenda. O sea, ¿de qué me sirve a ojímetro saber que podría ser una neoplasia? ¿De qué me sirve tomar una biopsia genial y que se pudra en el camino y al microscopio no podamos ver nada? Entonces, no, o sea, esto repercute tremendamente en un paciente. Entonces, deben de tener todas esas consideraciones. Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Frasco hermético, cierre hermético, tiene que tener, no tiene que ser estéril, preferible de plástico para ver qué hay dentro y que nos demos cuenta si han traído una tarugada. Cierre hermético para que no se eche. Tenemos que ver
hemos visto si es transparente, y además el tamaño está en función al tamaño del tejido. Porque cuidado que este riñón que habíamos dicho, me lo quieran encajar en este frasquito de orina, ¿no? Cuidado que me lo quieran encajar aquí y aplastar ahí, que se ha dado, lo aplastas. La morfología que hemos visto en la competencia número 1 es sumamente importante. La forma de algo es importante, ¿no ve? Entonces la deformas y, no, o sea, y además no se va a fijar, porque hemos dicho que el tamaño, que sería la última cosa aquí, no la última, ¿no? Pero porque todavía vamos a ver lo que tiene que venir escrito en el frasco, pero el tamaño es importante y depende del tamaño, obviamente, ¿de quién? De la biopsia, de la muestra, de la pieza quirúrgica. Ahora, ¿qué tamaño yo les diría? Me van a mandar un frasco o una bolsa para un riñón que mide, no sé, 10 por 5 por 5, digamos, ¿no? O sea, digamos que mide ese riñón así, 10. El volumen estamos hablando, ¿no? El volumen es las 3 medidas, ancho por alto por espesor, ¿no ven? Entonces, ¿de qué tamaño va a ser el frasco o la bolsa? Todo depende del formol. El formol, ya hemos dicho, se tiene que dar al 10%. Ya sabemos cómo preparar formol al 10%. ¿Ven? Es un cuarto nada más. Ahora, para saber esto, nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿En cuánto tiempo fija el formol al 10% un tejido? ¿Y cuánto penetra? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto entra esto? ¿Cuánto entra al tejido? Porque esto habíamos dicho que, digamos, mide 10 por 5 por 5, ¿no? Grueso. Entonces, algo que ya les voy adelantando es que aunque tú lo pongas este riñón dentro de una piscina de formol, así sumergido hacia adentro, no se va a poder fijar al medio, porque el formol penetra más o menos 1 milímetro por hora y máximo 5 milímetros al 10 veces su volumen. 10 veces volumen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sacamos el volumen de algo? Facilito, solo multiplicas el tamaño de los tres, el ancho por el alto por el espesor. Entonces podemos decir aquí, digamos, para hacerlo más fácil, que mida 10 por 10 por 5, ¿no? Entonces, 10 por 10, 100 por 5, 500, ¿no? 500, digamos, es su volumen. 500 cc o ml, si quieren, es el volumen, ¿no ven? Estos 500, dice, para que se fije y entre aquí al riñón, debe estar al 10 veces su volumen. O sea que todavía lo multiplicamos estos 5 cc o ml por 10. Lo multiplicamos por 10 y vamos a tener 5000. ¿Okay? Así, 5000. Entonces, esto puede complicarnos la vida, porque imagínense un riñón de este tamaño, lo voy a tener que poner en un envase, ¿cómo se dice? En un frasco o una bolsa con un chingo de formol, o sea, con un montón de formol así grandote. Sí, complica, pero en realidad, y tal vez hasta 5 litros le tengas que meter, y más el riñón encima, todo eso, entonces complica un poco, pero todo bien sería, digamos, lo pones el riñón, lo mandas, y esto puede suceder, puede llover sobre mojado, digamos que lo estás mandando desde provincias, desde Villa Tunal el riñón, porque lo has operado de emergencia, porque estaba sangrando, y has quitado el riñón, y aquí en el riñón hay una bola, hay un tumor. Ya sabemos que tumor no es igual a cáncer. Tumor es masa y puede ser un tumor, una masa de inflamación, puede ser una masa de fibrosis, puede ser una masa de cáncer, puede ser una masa de una neoplasia benigna. Entonces tenemos aquí, por imagen hemos visto que hay una bola, pero eso podría ser un tuberculoma, o podría ser un granuloma, o podría ser un fibroma, o podría ser un adenocarcinoma. O sea, no es lo mismo. Estamos hablando de que ser reactivo o neoplásico, benigno, maligno, muy diferente, obvio. Entonces, si tú mandas esto así, llenito de formol, a una piscina de formol, y llega al gastro o al laboratorio de patología después de 5 o 6 días,
De todas maneras, aunque lo hayas metido en formol al 10%, ¿qué hemos dicho? Que penetra 1 milímetro por hora y máximo 5 milímetros. O sea que por aquí entraría 5 milímetros, por aquí entraría otros 5 milímetros, por aquí otros 5 milímetros. El centro, lo de adentro, nunca le va a llegar formol. O sea, no va a penetrar el formol. Aunque esté 10 veces su volumen, aunque esté dentro de una piscina de formol, no va a jalar. Se va a podrir en 3 días. ¿Y qué le podemos decir al señor? Ay, señor paciente, disculpe, pero pucha, lo pusimos en el formol, decía que era el 10%, lo mandamos al gastro y se había podrido ahí adentro. No, esperaremos a ver si tiene tos con expectoración, porque podría ser un tuberculoma, porque tuberculosis por si acaso no solo es en pulmones, en todo lado, y hemos tenido varios en riñón. A ver, esperaremos a ver si tose más para ver si es tuberculosis, o a ver, esperaremos si metastatiza. A ver, ojalá no metastatice y así no es un cáncer. No, pues no se puede saber. Entonces, la relevancia, ¿no ven? La relevancia de esto, del manejo de la muestra, la responsabilidad como médico que tomo la biopsia, pero me encargo de que llegue en las mejores condiciones al laboratorio de patología. ¿Para qué? Para que se pueda dar diagnóstico oportuno y saber, porque no es lo mismo decir que tiene tuberculosis renal a que tiene una adenocarcinoma de células claras. No es lo mismo de ninguna manera. Entonces, aquí las preguntas interesantes. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono este problema? Ya lo hemos visto en las clases prácticas, pero les vuelvo a repetir en este video ya. Por si acaso, el tocar una muestra, el cortar, el fraccionar una muestra, no se debe de hacer. Yo sé que mis colegas cirujanos me van a decir, ay, pero pucha, qué estricto que eres, qué fregado que eres, no sé qué. No, ni siquiera una vesícula biliar, sí, tienes una vesícula biliar. Y lo usual, aunque ya no en el gastro, es que te operan por una colecistitis o una colelitiasis, o sea, tienes piedras, tienes inflamación generalmente. Te la quitan y ahí el cirujano le encanta, ¿qué hacer? Cortar. A ver, voy a ver qué hay adentro, ¿no? Al cortar ve las piedras, dice, ah, sí, eran piedras. Eso en otros países tiene, y ahora también en Bolivia, aunque no, se podría interpretar de varias maneras la ley, pero no se debe de hacer. O sea, una muestra no debe de ser manipulada por el cirujano, porque una de las labores del patólogo, que aunque el 90% de las veces eres tan capo que a ojímetros, no, pues es una apendicitis, el patólogo es como un auditor, digamos. Va a corroborarte, es otro médico que lo va a afirmar. Tú dijiste que es una apendicitis y aquí está, y aquí están las pruebas. Entonces, cuando ya manipulas la muestra, eso puede traer problemas médico-legales. Como por ejemplo aquí. Ya sabemos que es un pólipo. Un pólipo puede ser reactivo, puede ser neoplásico, puede ser benigno, puede ser maligno, etc. Es un brócoli. Tenemos aquí un brócoli. Así, un pólipo, una proliferación arborescente con pedículo. Y ese pólipo podría ser de cualquier cosa. Podría ser de colesterol incluso, reactivo y ningún problema, pero podría ser cáncer también, ¿no? Entonces, y puede ser pequeñito. Cortas con tan mala suerte que ¡pum!, lo volaste el pólipo por tu curiosidad de ver qué es. Resulta que yo veo al microscopio y este pólipo tiene tiene cáncer. El asunto es que tú me vas a preguntar dónde estaba ese cáncer, porque es importante si estaba en fondo, en cuello, ¿no ven? O también en el propio pólipo, ya saben que el pólipo la mayoría de las veces empieza a malignizarse aquí arriba, en la parte apical. Lo que quiere decir que si hubieras cortado la vesícula y el pólipo estaba intacto con su pedículo y no ha afectado aquí nada, acabó, porque quitaste todo el cáncer sin problema. Pero si este cáncer no estaba solo arriba del brócoli, sino que ha ido a su pedículo, a su tallo, y está infiltrando, y aquí hay vasos sanguíneos y demás, aunque hayas volado la vesícula, hay que hacer otras cosas. Entonces, cuando yo te mande y te diga, sí, colecistitis, colelitiasis y tienes cáncer, te voy a decir, ah, ¿y ese cáncer dónde estaba? Sépala, te voy a decir. Pero ¿cómo no vas a saber si tú eres patólogo? Venía previamente seccionada la vesícula, previamente abierta. Y en la abierta, mala suerte, se cortó el pólipo, quién sabe dónde. Y yo no sé si estaba arriba, abajo el cáncer, solo sé que hay pedazos de pólipos y en un pedazo de eso hay cáncer.
y le hemos hecho un gran daño al paciente, porque si estuviera aquí arribita nomás, todo bien, pero si ya está aquí abajo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que cortar por lo sano, vamos a asumir que ya estaba en otros lados, ¿no? Lo mismo en pólipos del tracto gastrointestinal, nos pasa lo mismo. Generalmente se maligniza aquí arriba, y eso es bueno, porque cuando lo talas de abajo, pues lo talas de su pedículo y ya no hay nada. O sea, obviamente no le vas a decir, no, ya no va a tener cáncer ni nada, sino lo vas a seguir, ¿no? Vamos a hacer seguimientos estrictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se debe de cortar. Eso en un juicio, en una cosa médico-legal, te puede llevar a problemas. Pero abren y te dicen los cirujanos, no, es que es para mostrarle las piedras. Incluso a veces cometen el error de, aquí están las piedras, salen con las piedras y les dan a los familiares, los pacientes, nosotros no saben ni qué son, tocan, ay, qué lindas estas piedras. Incluso a veces me han venido a pedir que los deje entrar al laboratorio de patología, ni siquiera al paciente, que el paciente está ahí recuperando la anestesia, sino a quién, a los familiares, para que su morbo vean, había tenido piedras. Y yo he hecho a veces experimentos, he agarrado unas piedritas de ahí abajo del gastro, del jardincito, las he puesto les he manchado con bilis, estas son las piedras. Si tú les muestras lo que sea, te van a decir, oh, sí, o sea, porque mucho de lo que dicen, no, es que yo tengo que mostrar al paciente, el cirujano dice que había piedras. O sea, no tiene sentido, porque podrías agarrarte unas piedras de cualquiera y mostrarle. Punto. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, cortar, manipular una muestra no está permitido médico-legalmente. De hecho, cuando yo te reporté, voy a decir previamente seccionado, te voy a decir, ¿no? O sea, previamente cortado. Ahora, estoy viendo que siga grabando. Y entonces me va a decir, doctor, ya nos chingamos. ¿Por qué? Porque aquí no voy a poder cortar el riñón. Y como sé que 10 veces su volumen no va a poder penetrar al medio y se va a podrir al medio, entonces pues le va a llegar podrido y no vamos a saber qué era el tumor de ahí adentro. En ese caso, y en el único caso, ustedes como cirujanos, internos, residentes, lo que sea, están en la obligación y tienen el derecho de preservar la muestra. Porque no porque digan una letra que diga no se debe cortar ni manipular la muestra, no van a hacerlo. O sea, nosotros estamos salvando pacientes, llegando a un diagnóstico, y en medicina 1 más 1 no es igual a 2, por eso necesitamos más de 2 dedos de frente, pensamiento crítico y razonamiento clínico, ¿ves? Entonces, sí puedes hacerlo, puedes cortar esto para que penetre el formol y se mantenga esto. ¿Dónde vas a escribir todo esto? En algo que vamos a ver ahorita, que se llama hoja de solicitud. Ahí, en la hoja de solicitud donde dice qué cosas tienes que mandar, etc. Ahí vas a poner. Pero además vas a decir la explicación de por qué. Estoy en Villa Tunari, estoy mandando una nefrectomía, sé que el formol, bueno, si quieres eso no importa porque es sobreentendido, pero sabemos que el formol penetra solo al 10%, 10 veces su volumen, 5 milímetros por todo lado y se va a podrir el medio y ahí está el tumor. Entonces por eso me veo en el motivo de fraccionar, de diseccionar la muestra. Ahora, lo van a filetear así como mortadela, así, para que penetre hartito, así, chin, 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 chin. Algunas respuestas me dicen, sí, así lo fileteo y lo mando, todo bien fijadito. Sí va a estar bien fijadito, o sea, todo no se va a podrir, pero no es correcto, porque yo necesito saber, como patólogo, anatomopatólogo soy, ¿no? Morfología, necesito localización. ¿Será o no será importante saber dónde está la bola? ¿En el polo superior, en el polo inferior o en el ilio? Ya estoy escuchando que me dicen que es obvio que sí es importante. Saber si es riñón derecho o riñón izquierdo será importante. Lo propio. ¿Por qué? Porque si esto es un tuberculoma, le vamos a dar antibióticos, pero incluso no es lo mismo tener el tuberculoma aquí que, por ejemplo, en el ilio. O sea, que tengamos una infección por tuberculosis que en el ilio. No es lo mismo. Peor si hablamos de neoplasia, cáncer, ¿no ves? No es lo mismo tener un cáncer aquí en polo superior o en polo inferior o en el ilio. ¿Cuál será peor? ¿Cuál es más riesgo de que metastatice, especialmente por la vena renal?